El historicismo. Si ubicamos cronológicamente este periodo, podemos decir que está dentro de la Edad Contemporánea a partir de la segunda mitad del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX. Podemos definir esta época como una apertura mental en todos los sentidos, en un cambio de paradigma tradicional y en una forma nueva de ver el mundo. Esta idea y este cambio podemos decir que surge a partir del siglo XVIII, cuando se empieza a alborear la conciencia de la historicidad humana, que llegará a su plenitud con el romanticismo y que en nuestro propio tiempo casi amenaza disolverlo todo a fuerza de mirarlo bajo especie de historia. Cabe aclarar que el pensador que prepara esa nueva mentalidad es Giambattista Vico, el cual establece 3 fases acerca del conocimiento, a modo de niñez, madurez y vejez. Primero se siente, luego se advierte y al final se reflexiona. Solo en esa fase final se da conciencia del yo y esa evidencia clara y distinta. La historia es la gran ciencia nueva, en la que Vico observa un ciclo de 3 edades. Primero, la edad de los dioses. Segundo, la edad de los héroes. Y tercero, la edad de los hombres. Esta sucesión es un ciclo, ya que las culturas van pasando sucesivamente por él, una tras otra. Una de las anticipaciones que él plantea es la valoración de la herencia del pasado, y se lo conociera o no, él aparece encabezando la apertura mental de su época hacia la historia, como lo es la crítica racionalista de la escritura, de cómo también derriba las barreras cronológicas tradicionales en cuanto a la fecha exacta de cuando fue creado el mundo, entre otras cosas. Visto esto de todas partes, la mentalidad histórica avanza y se apunta a un futuro cultural con una visión progresista de la historia. También podemos destacar que para esta época se ve en Francia el florecimiento de un tipo de pensadores con una fisonomía social crecientemente nueva, a los cuales no solo llamaríamos filósofos, sino más bien, a fines del siglo XIX, se bautizarían como intelectuales, los cuales tienen una creciente variedad de opiniones y mezclan el estimulante dinamismo de su crítica antitradicional con un creciente escepticismo pesimista en cuanto al sentido general del mundo. Y es ahí cuando el peligro se aproxima al interés de la lectura. La vida editorial empieza a ser ya una forma material de sustento para el pensador sin medios propios, independizándose poco a poco del mecenatismo. En el orden de las ideas, el siglo ha entrado en Francia, con la preparación de críticos de las ideas religiosas y divulgadores libertinos. No hay que olvidar estos hechos básicos, ni tampoco olvidar el papel importante que en este caso cumple Voltaire al expresar por un lado la ambigüedad dentro de preparador del terreno para la nueva, optimista en cuanto al progreso social y la lucha contra el cristianismo, al menos en la forma positiva que tomaba la Iglesia de su tiempo, el cual afirmó insistentemente un conjunto de tesis que delimitan su idea al respecto, bajo el presupuesto de que las relaciones positivas relevadas son una forma de someter a los hombres, de poner límites y también de cualidades contingentes como la de pensar. Quizás es su concepto de historia lo que más le interesa señalar, es que es su antropología la que está indecisa entre la libertad moral y el determinismo. Voltaire realiza una amplia obra en la que se destruye la idea tradicional de la historiografía cartesana, pero a la vez no sabe infundir ningún optimismo progresista ni promover mejoras sociales. De acuerdo a las editoriales y ayornado a este cambio, esos intelectuales lectores tienen una creciente variedad de opiniones
y mezclan el estimulante dinamismo de su crítica antitradicional con un creciente escepticismo pesimista en cuanto al sentido general del mundo. Para dar un cierre a este tema, si bien hay muchos aspectos a desarrollar, innumerables, podemos decir que el cambio de paradigma tradicional y la adaptación de la sociedad en todos los aspectos fue cambiando con el tiempo. Explicar esto sería muy extenso, ya que hay demasiados detalles a desarrollar sobre los mismos, al igual que personajes característicos que marcaron ese cambio y mostraron una forma diferente en cuanto a la visión de ciertos temas y en cuanto a la filosofía de vida de los mismos. Es importante remarcar esta época en sí, ya que es lo más cercano a nuestra forma de vivir actual.